Bueno, vamos a ver la continuidad de una función definida a trozo. Ya ustedes saben lo que es una función definida a trozo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos pues, 4 ramas en 4 tramos diferentes y antes que nada hay que analizar las ramas y ver si alguna de ellas puede ser que tenga un problema o no. Por ejemplo, esta primera rama es un polinomio, esta rama es un polinomio y los polinomios son continuos, ¿de acuerdo? En este caso es un polinomio al cubo, en este caso es un polinomio al cuadrado, el cubo saben que es así, es totalmente continuo, el cuadrado es así, una parábola, es totalmente continua. Nuestro problema sería pues cómo se unen estos tramos. Pero aparte de eso, esta función es una función racional y esta función es una función racional. Y precisamente ya estudiamos la continuidad en las funciones racionales y vimos que los denominadores nos pueden ofrecer problemas. Entonces, antes que nada, hay que estudiar cada una de esas dos funciones por separado, ¿vale? Vamos a llamar a la primera función racional g de x y estudiamos su dominio, y en este caso el punto problemático es el 0, pero lo que nos preguntamos es si el 0 pertenece al tramo en el que realmente se está cogiendo esta rama, ¿vale? Entonces nos preguntamos, el dominio son todos los reales menos el 0, pero el 0, que es el punto problemático, ¿pertenece al intervalo de estudio de esta función racional? Vemos que no, que en este caso el 0 no pertenece al menos 2 menos 1, con lo cual no hay problema salvo en los puntos de unión. Pero cuando estudiamos la h de x, la cuarta rama, y estudiamos su dominio, en este caso el punto problemático es el 4, y cuando nos preguntamos si el 4 pertenece a este rango de puntos que pone aquí, que son los mayores o iguales que 1, que es desde el 1 hasta el más infinito, en este caso sí pertenece, con lo cual sí hay problema. Entonces, lo que pongo aquí entrecomillado es una introducción, que realmente es una frase que ustedes tienen que poner, frase que dependiendo de la letra de cada persona le puede ocupar 3, 4, 5 líneas, ¿de acuerdo? Pero es obligatorio poner esa frase. Con lo cual empezamos diciendo que esta función definida a trozos tiene dos ramas, la primera y la tercera, que son polinómicas, por lo tanto no ofrecen problemas de continuidad, salvo en los puntos de unión, ¿de acuerdo? Donde se unen esas ramas. La segunda función es una función racional, pero al estudiar su dominio vemos que su punto problemático no pertenece al intervalo de estudio, por lo tanto no hay problema salvo en los puntos de unión. Y la cuarta función racional, la cuarta función es una función racional y al estudiar su dominio sí que el punto problemático, que es x igual a 4, pertenece al rango de estudio de esa rama, por lo tanto sí hay problema. Todo eso habría que escribirlo con las palabras de ustedes, resumiendo de la manera que les dé la gana, pero habría que escribirlo, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, entrecomillado la introducción quiere decir que hay que hablar de qué problemas hay en esta función según cada uno de los tramos. Una vez escrita esa introducción, nos vamos a centrar a estudiar lo que es pues los puntos problemáticos. Los puntos problemáticos, como les dije, son los puntos en los que las ramas cambian. Entonces, en principio, vemos aquí que tenemos el menos 2, donde cambia, tenemos el menos 1, donde también cambia, y tenemos el 1 donde cambia. Entonces, importante es que nos organicemos y hagamos esto en sucio. Por eso he cogido el lápiz, ¿vale? Lo hagamos en sucio. No es necesario dejarlo. Si alguien lo quiere dejar, lo puede dejar. Pues resulta que para los x menores o iguales que menos 2 tengo la primera rama, ¿vale? Para los números que están entre menos 2 y menos 1 tengo la segunda rama. Para los números que están entre menos 1 y 1 tengo la tercera rama. Y para los números que son mayores o iguales que 1 tengo esa cuarta rama. ¿Para qué hago esto? Bueno, pues teniendo en cuenta que los puntos de unión son el menos 2, el menos 1 y el 1 y que además tenemos que añadir el 4 como punto de estudio, vamos a estudiar la continuidad en 4 puntos, ¿vale? Vamos a empezar. Empezamos con la continuidad. Lo pueden hacer en el orden que quieran. Yo suelo estudiar primero los puntos de unión y después si hay algún otro problema añadido lo estudio al final. Empezamos con el menos 2. Al igual que en las funciones racionales, la mecánica, como les dije, era siempre la misma. Aquí también, es decir, tenemos que ver cuánto vale f de menos 2 y en las racionales ver cuánto valía el límite cuando x tiende a menos 2. Pero en este caso, en las funciones definidas a trozos, tenemos que distinguir entre la izquierda y la derecha, es decir, es f de menos 2, límite a la izquierda y límite a la derecha, y después ver si son iguales, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Pues que efectivamente tenemos que discernir a la izquierda o a la derecha qué función estamos cogiendo. Para eso hacemos este esquema. Cuando yo me acerco al menos 2 a la izquierda por puntos muy próximos, la función que tengo es la primera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la izquierda la función que voy a coger es menos x al cubo más 6x. Y cuando me voy al límite, cuando x tiende a menos 2 por la derecha, en puntos muy próximos, o sea, a la derecha realmente hay tres funciones, esta y esta, pero el concepto del límite es en puntos muy próximos y en puntos muy próximos está la segunda rama, que la segunda rama, como ven, la copio es 2x más 9 partido de x. Importante, la raya de fracción agrupa, pero si son sumas y restas, importante el paréntesis, importante y obligatorio,
¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. F de menos 2, ojo, para hacer f de menos 2 no vale coger cualquiera, tenemos que irnos a la rama y ver dónde está el igual para el menos 2, si en esta o en esta. Lo digo porque la mayoría de ustedes coge la función que les da la gana y ya está mal hecho f de menos 2. En este caso el igual para el menos 2 está en la primera rama, así que sustituimos menos 2 al cubo, en este caso es menos 8 con el menos de delante es 8 y 6 por menos 2 son menos 2, se nos da menos 4, es un número, existe. El límite a la izquierda ya vimos que es en esta rama y el límite a la derecha en esta rama, pero el concepto de izquierda y derecha no es sustituir en el menos 2,01 o en el menos 1,99 porque todavía no sabemos si nos da indeterminación o no. El concepto aquí de izquierda y derecha está en coger distintas funciones, la que está a la izquierda y la que está a la derecha. Esta es la misma que arriba, con lo cual no hace falta ni que sustituya, nos va a dar menos 4 y existe el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, lo llamamos L1. Y a la derecha en esta rama sustituir 2 por menos 2 son menos 4, más 9 entre menos 2. Esta resta nos da 5 y 5 entre menos 2 menos 5 medios. También existe. Lo que pasa que a la hora de compararlos, f de menos 2 es igual a menos 4, que en este caso es igual a L1, al primero, y es distinto de L2 que vale menos 5 medios. Con lo cual, f de x es discontinuo de salto finito en x igual a menos 2, porque cuando los límites laterales eran distintos, recuerden para las funciones racionales, cuando los límites laterales eran distintos, veíamos otro tipo de discontinuidad, que en este caso es de salto finito. Una de las cosas que hay que hacer es calcular ese salto, es decir, cuántas unidades camino yo para ir de ese polinomio de tercer grado que acaba aquí y esa pues racional que empieza aquí. ¿Cuántas unidades salto yo para ir de aquí a aquí? Vale, pues esto se hace en valor absoluto. Es el valor absoluto de L1 menos L2 o el valor absoluto de L2 menos L1. Da igual en qué orden hagan la resta porque precisamente el valor absoluto hace que nos quedemos siempre con el valor positivo. En este caso L1 es menos 4. L2 es menos 5 medios, que con el menos de la resta es más 5 medios, multiplicamos, sumamos, nos da menos 3, o sea, hacemos el mínimo como un múltiplo, tiene que quedar especificado, 2 por menos 4 son menos 8, más 5 son menos 3, y menos 3 medios, su valor absoluto son 3 medios, ¿de acuerdo? Ya estaría estudiada la continuidad en el primer punto, ya es una discontinuidad de salto finito. Vamos a seguir. Nos vamos al menos 1 y la mecánica es la misma. F de menos 1, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Y después los comparamos. F de menos 1, vale, es importante ver en cuál de las ramas se está cogiendo el menos 1. En este caso es en la segunda, no en la primera, ¿vale? Así que vamos a sustituir aquí, sería menos 1 al cuadrado es 1, por 2 son 2, 6 por menos 1 son menos 6 y menos 3. Así que nos da 2, menos 6, menos 3, que son menos 7, existe f de menos 1. Vamos a este esquema que teníamos y cuando nos acercamos al menos 1 por la izquierda vemos que está la segunda rama, que era la racional partida por x, y cuando nos acercamos al menos 1 por la derecha es pues la rama del cuadrado, 2x al cuadrado más 6x menos 3. Vale, las copiamos aquí, la del partido por x a la izquierda y la del 2x al cuadrado por la derecha, y sustituimos. Esta no la hemos hecho, 2 por menos 1 son menos 2 más 9, son 7, entre menos 1 son menos 7, ¿de acuerdo? Y esta, que es la misma que la de arriba, la podemos poner directamente, que es menos 7, y ya está. Ojo, que son todos números, existe, llamamos L1 al de la izquierda, llamamos L2 al de la derecha, y en este caso, a la hora de compararlos, son todos iguales. Con lo cual f de x es continua en x igual a menos 1. ¿Qué es lo que ha pasado en esta función? Pues que yo llegaba por aquí con una rama, y realmente la otra rama empieza justo aquí y hace que sea continua. ¿De acuerdo? Es lo que ha pasado en esta función. Yo les decía en las racionales que nunca nos podía dar una función continua, nunca en las racionales, nunca, pero aquí sí que nos puede dar en algún punto que sea continua. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con el siguiente punto, x igual a 1. En x igual a 1 estudiamos f de 1, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Como les digo, es como muy mecánico y después los comparamos, ¿vale? F de 1, bueno, pues si miran la función, para el 1, el igual se está cogiendo en la segunda rama. Perdón, en la de la derecha, vaya, en la cuarta rama en este caso de la función. Por lo tanto, cuando sustituimos sería 1 al cuadrado es 1 con el menos delante menos 1, más 4 por 1, 4, esto sería menos 1 más 4 y abajo 1 menos 4. Esto nos da entonces menos 1 más 4 y esto nos da 1 menos 4. 3 entre menos 3 que nos da menos 1 y existe f de 1. Cuando hacemos el límite a la izquierda,
Pues cuando nos fijamos aquí a la izquierda del 1 tenemos la tercera función, que era la de la x al cuadrado, y cuando nos fijamos a la derecha del 1, la cuarta función, que es esa que acabamos de sustituir en la racional. Precisamente en la derecha, como es la que acabamos de sustituir, lo podemos copiar y nos da menos 1. Existe el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x igual a L2. Y a la izquierda, al sustituir, nos da que 1 al cuadrado es 1 por 2 son 2, que 6 por 1 son 6 y menos 3. 2 más 6 son... Hice la operación mal, ¿no? 2 más 6 son 8, menos 3 es 5. Vamos a corregirlo. ¿Vale? Lo hice como si esto fuera un menos 2 y nos daba 1 positivo, pero efectivamente es 5. Lo vamos a corregir por ahí para abajo en todo lo que había puesto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo corregimos y vamos a ver ahora cuánto nos da. 2 más 6 son 8, menos 3 es 5, con lo cual existe el límite. Y a la hora de compararlos, f de 1 en este caso es igual a menos 1, que es igual al segundo límite, y es distinto del primero, que el primero vale 5. Por lo tanto, también es una discontinuidad de salto finito en x igual a 1. ¿Cuánto vale el salto? Pues L1, que es 5, menos L2, que es menos 1, que es más 1, en este caso son 6 unidades de salto. Antes fueron saltos fraccionarios y ahora son saltos enteros, ¿vale? Bueno, y vamos a estudiar ese último punto que nos quedaba, que es el 4. Vamos a ver qué pasa en el 4. El 4, vamos a ver el esquema de antes. El 4 es un punto que está aquí. Es un punto que nos daba problema por ser función racional, ¿de acuerdo? Y en el 4, tanto a la izquierda en puntos muy próximos como a la derecha en puntos muy próximos, tengo la misma rama, que es la cuarta rama, ¿eh? Ojo con eso, ¿de acuerdo? Tengo la misma rama, con lo cual, esta es una función racional, como las que acaban de hacer hasta el otro día. Hay que hacer f de 4 y el límite cuando x tiende a 4. No son tres cosas como aquí de izquierda y derecha, ¿vale? Sino f de 4 y el límite cuando x tiende a 4. Y después vemos aquí qué tipo de indeterminación nos da, a ver si hace falta hacer izquierda y derecha, ¿vale? F de 4 sustituimos y nos da menos 16 más 16 y 4 menos 4. Nos da 0 entre 0. No existe f de 4. Piensen que es una función racional. No va a existir el valor de la función. Siempre en el denominador tiene que dar 0. Y como límite, este es el de hacer la descomposición factorial. En este caso solo necesito hacer la descomposición factorial del numerador, que aquí está hecha. Tachamos, sustituimos y nos da menos 4. El hecho de que nos dé un número, existe el límite. Y si existe el límite y no existe el valor de la función, esta es una discontinuidad evitable en x igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con la mecánica. No confundamos la izquierda y la derecha. No confundamos dónde se está cogiendo f del valor. Hay que buscar en las ramas donde está el igual. Ojo, si es una raya de fracción ya está agrupado, pero si son sumas o restas es obligatorio el paréntesis, ¿vale? Y en los puntos que nos dan problemas en las funciones racionales, pues nos va a quedar pues lo que ya sabíamos, que no existe el valor de la función, y aquí nos va a quedar la indeterminación que tengamos que resolver, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo.